Bienvenidos a otro programa. Ahora les traigo el abuso sexual infantil en los testigos de Jehová, ahora ubicado en Alemania. Estas son noticias de diciembre del 2020. Informes de antiguos miembros de los testigos de Jehová afectados. Y siempre la información que utilizo es de uso justo para ayudar a las personas. Así no me reclaman por derechos de autor. Y voy a tomar mi pastilla de chiquitolina para que vean aquí donde está el enlace. No digan que les estoy mintiendo. Y aquí lo tomé de este sitio, del sitio alemán. Aquí está la figura de la niña. Este es el mapa de Alemania, aquí donde estoy yo ubicada, en forma de sangre. Vean cómo es una imagen para que entiendan ustedes. Alemania manchada de sangre y una niña ahí detrás, cubierta con la sangre de los inocentes. Porque la sangre es vida y la vida es maltratada cuando un niño es abusado. Entonces aquí un resumen, ¿verdad?, de lo que van a ver, que es una religión laica sin sacerdotes. Ellos se creen heraldos. Un heraldo es un sinónimo de ángeles. Sabemos que opera como una red piramidal, una que captura a otra y a otro. Esos negocios piramidales fueron prohibidos, sancionados incluso por el FBI en los Estados Unidos. En Alemania existen alrededor de 150,000 miembros y son conocidos por su comportamiento, o ya sabemos, de exclusión, o sea, la expulsión, que afecta el entorno familiar y social, la difamación, cuando alguien es expulsado o abandona la organización, y el ostracismo social, que esto es más severo cuando la persona ha nacido dentro de la organización y toda su estructura social, todos sus amigos, todas sus relaciones son testigos, están dentro de la comunidad y está destinado a la muerte social. Eso es terrible. Las consecuencias que ha tenido por los actos cometidos históricamente pues son leves, pero el esclarecimiento de los actos de violencia sexual no deja de tener una afectación en los niños y que se ve dificultado porque son ellos incitados por sus líderes a enajenarse del mundo exterior, porque todo lo que no es testigo de Jehová es considerado mundano, y les dice de que todo lo que está allá afuera es malo, les va a causar daño, es malo. Vamos a compartir abuso sexual infantil entre los testigos de Jehová. Las charlas del 9º taller, esta es la parte 1. Esto que está aquí simboliza la bandera de Alemania, los colores de la bandera de Alemania. Negro, rojo y amarillo. Esto está en alemán por cómo es figura, dibujo, entonces no se puede traducir. Aquí vamos a leer la noticia. Abuso sexual infantil entre los testigos de Jehová. Esta noticia es del 4 de diciembre del 2020. La Comisión Independiente para Aceptar el Abuso Sexual Infantil habló con expertos el 24 de noviembre de 2020 en un entorno confidencial sobre la violencia sexual contra niños y adolescentes en los testigos de Jehová. Se ha hablado de casos
en Holanda, en Noruega, en Alemania, nos faltaba Alemania. Importantes estudios internacionales de los últimos años, como la Comisión Real de Australia, la Comisión de Caridad, que es la que les leía antes, del Reino Unido, y la investigación independiente sobre abuso sexual infantil, que es en Gran Bretaña, o la Universidad de Utrecht en los Países Bajos. Países Bajos antes era conocido como Holanda o Netherlands, neerlandeses en español. Han analizado el abuso sexual infantil entre los testigos de Jehová. Cada una de las investigaciones también se basó en informes de los afectados o testigos contemporáneos que denunciaron la violencia sexual en la comunidad religiosa. Estas investigaciones, pero también los informes de los antiguos miembros de los testigos de Jehová afectados que se habían dirigido a la comisión. Véase el informe del balance general de la historia de Mía, volumen 2. Fueron el motivo de este enfoque de la primera parte de los discursos del 9º taller. Parte 2, foco en Colonia Dignidad. Esta es una Colonia Dignidad, dio origen a una serie en Netflix basada en la vida real de un soldado alemán sobreviviente a la Segunda Guerra Mundial y que se fue a fundar un paraíso ahí en Alemania. Era pederasta, abusaba de los niños y como fue descubierto allí, se vino para Sudamérica a fundar su cochinada. No me acuerdo, creo que fue en Chile. Y Netflix hace la serie, se las recomiendo, Colonia Dignidad, Sexta Dignidad, algo así se llama. Los antecedentes de la violencia sexual contra niños y adolescentes en el pasado y en el presente dentro de la comunidad de testigos de Jehová, así como las condiciones para enfrentarlos, deben examinarse con más detalle. Además, la atención se centró en la cuestión de cómo se puede llegar a los afectados en el futuro e informarles sobre las ofertas, las audiencias confidenciales y los informes escritos de la comisión. La sociedad Watchtower lucha por una teocracia. En una entrevista con un miembro de un centro de asesoramiento confesional sobre cuestiones religiosas e ideológicas que quisiera permanecer en el anonimato, se describió a la comunidad de los testigos de Jehová como una teocracia, o sea que ellos están regidos por el gobierno de Dios, por eso que no reconocen a nadie como presidente de ellos. Por eso es que no existe neutralidad, porque si consideran presidente a Dios, pues están jodidos. Dios nos echó del paraíso, arréglense ustedes. Por eso tenemos sistemas de gobernación y además él mismo permitió cuando el pueblo de Israel se rebeló y pide, no, queremos un rey, queremos un rey. Y eligieron a Saúl. Dios le dijo a Samuel, al profeta Samuel, que hubiera al rey Saúl. Y entonces, ahí está. Hay que regirnos por las autoridades humanas. Pero ellos no. Nuestro Dios es Jehová. Nosotros ya votamos por nuestro rey Jehová. No vamos a ninguna elección. Otras prohibiciones de la sociedad Watchtower también conducirían a la autodisciplina de los creyentes porque apuntan a su conciencia y los creyentes supuestamente violarían la palabra de Dios si no se siguieran las reglas. Se evalúan en la experiencia de su trabajo. El empleado ha estado asesorando a los testigos de Jehová que abandonaron la escuela durante muchos años. Vean cómo denuncia la enseñanza de la no educación superior. En las sesiones de consejería repetidamente tiene la impresión de que el creyente está bajo una enorme presión para actuar. Por ejemplo, los testigos de Jehová nunca podrían hacer lo suficiente para ganarse el paraíso, por un lado, y salvar a la mayor cantidad posible de personas que están en el camino supuestamente equivocado de fe. Sí, es una presión constante por andar ahí predicando y predicando y predicando. Usted haga lo que haga, usted nunca
está satisfecho con ello. ¿Predicó 500 horas? No, tiene que hacer más. Es agobiante. Los factores específicos que pueden afectar negativamente la salud mental incluye el papel de los forasteros, incluidos los de los niños que quieren seguir estrictamente las reglas de la sociedad, o la confusión de las personas que se establecen entre esta comunidad religiosa a la que se han unido recientemente, su familia de origen, de las que se alejan si no creen en Jehová Dios. Yo les hablé en mi experiencia, en algunas veces que les hablo en mi experiencia, que yo llegué a sentir repulsión, odio y desprecio por mi familia que no era testigo de Jehová. Hasta llegué a soñar con el Armagedón y que de toda mi familia, solo mi esposo, yo y mi hijo, no fuimos destruidos. Y le di gracias a Dios por haber pertenecido a la organización de Jehová. Y no, en vez de orar, Señor, que mi familia no sea destruida, no vi a mi familia, en vez de preocuparme por mi familia, le di gracias a Dios. Entonces, generan división hacia la familia, pero ellos dicen que no. Sin embargo, también quedó claro que el dogmatismo, los dogmas, quiero que sepan, pues vamos a buscar en el diccionario la palabra dogma, son interpretaciones humanas. Y bajo eso se crean las cuestiones de las doctrinas, se establecen las doctrinas. No es nada científicamente probado. Es según la interpretación que le dan los líderes religiosos a la Biblia. Quedó claro el dogmatismo en la práctica de la fe, pero también la distinción entre creyentes y líderes de la comunidad en términos de acceso al conocimiento, toma de decisiones, no son específicos de los testigos de Jehová. Estos se encontraron antes y todavía se pueden encontrar hoy en las iglesias cristianas y otras religiones. Abuso sexual, espiritual y psicológico y tabú de la sexualidad. Bárbara Kohout creció con los testigos de Jehová y comenzó su familia en la comunidad. A través de su hijo y sus preguntas críticas sobre las enseñanzas de los testigos de Jehová, ella misma tenía dudas, especialmente sobre la protección infantil y el manejo de la violencia sexual. Cuando quiso investigar el asunto y les preguntó a los ancianos dirigen la congregación en los testigos de Jehová, que a su vez se llaman congregaciones. Les preguntó a los ancianos preguntas críticas correspondientes. Fue expulsada de la comunidad. Lo que a mí me pasó, que le hice preguntas críticas, lo único que no fui expulsada, no le di el gusto, renuncié. Luego fundó varios grupos de autoayuda para asesorar a quienes abandonan la escuela. Muy bien hecho, Bárbara. Bárbara Kohout justifica por qué el abuso sexual infantil es posible en una comunidad cerrada como la de los testigos de Jehová, principalmente con un privilegio religioso, procedimientos disciplinarios organizacionales internos. De acuerdo con el artículo 140 de la Ley Fundamental en conjunción con el artículo 137 de la WRV, no sé qué es eso, estos están sujetos a la autonomía de las comunidades religiosas. Esto debe ser en Alemania. Los testigos de Jehová generalmente ponen esto por encima de la protección infantil. Como resultado, los incidentes y medidas que tienen lugar dentro de la organización no se hacen públicos y tampoco se aclaran públicamente. Es lo que les digo. No les dicen que el abusador anda suelto y los niños corren peligro. En mi opinión, no es solo abuso físico, sino también emocional y psicológico. Palabras de Bárbara Kohout. También menciona la moralidad sexual unilateral de los testigos de Jehová y la falta de educación sexual para niñas y niños como una condición para que la violencia sexual sea posible. Según Bárbara, esto lleva al hecho de que en el caso de actos sexuales de ancianos que estaban en posiciones de confianza y se comportaban de manera abusiva,
Los niños no podían distinguir dónde se cruzaba un límite, por el hecho de que ellos son la autoridad y hay que obedecerle, porque les habían asegurado que eso era amor. Sí, hay un canto para los ancianos. Ellos son fieles pastores que velan por nuestra alma y que tenemos que obedecerlo. Velan por ti. Así dice uno de los cantos, y entonces se repite eso constantemente y lo hacemos verdad, parte de nuestra vida. Pero no podían intercambiar ideas con nadie, porque hablar de sexualidad es una gran vergüenza, un tabú, dice Bárbara. Clasificación del abuso sexual infantil como pecado, que es un delito, no es un pecado es un error. Como exmiembro de los testigos, la comisión invitó a Udo Obermeier a informar sobre las experiencias de las víctimas de violencia sexual en su infancia dentro de la comunidad de testigos de Jehová. Obermeier fue miembro y anciano de la comunidad religiosa durante mucho tiempo. Como desertor, fundó JZ Help EW. Como presidente de la junta directiva de la asociación, ha estado abogando por la deserción escolar desde entonces, especialmente si se ven afectados por el abuso sexual infantil. Como todos los testigos de Jehová, después de irse, Obermeier inicialmente perdió su entorno social, incluida su familia, que tuvo que romper el contacto con él de acuerdo con las reglas de la comunidad. Pero como si le pasa lo que le pasa a la señora anciana nicaragüense abandonada, no la cuida su hija testigo de Jehová, la cuida su hija expulsada. Así son las cosas. Y la apóstata, maldita nicaragüense, Ruth López, la llega a visitar y ahí pues la estamos ayudando. Así son ellos, hipócritas, de doble moral. Yo digo malas palabras y me encanta decir, los nicas somos mal hablados y nos encanta decir malas palabras. Hasta el momento, alrededor de 50 víctimas de abuso sexual infantil del contexto de los testigos de Jehová han acudido al centro de asesoramiento de su asociación. Apenas 50 víctimas. ¿Cuántas más habrán? Sus informes muestran que no existen confidentes para los niños o adolescentes afectados ni dentro ni fuera de la comunidad. Los padres tampoco son una opción, porque sus opciones para proteger a sus hijos en la comunidad son limitadas. Además de mencionar las injusticias y exigir aclaraciones, sobre todo pues, la ley de los dos testigos y que le dicen perdone al delincuente. Si de todos modos se denunciaba un caso a uno de los ancianos, el niño tenía que testificar solo frente a un comité formado por 3 ancianos y posiblemente en presencia del perpetrador, y a menudo justificaba por qué se dejaba tocar y no lo hacía. Luchó adecuadamente. Estos ancianos no habían sido capacitados de ninguna manera para lidiar con niños abusados. Udo Obermeier. Obermeier explicó cómo lidiar con el abuso sexual infantil dentro de la comunidad religiosa, basándose en historias familiares de los afectados por ellos, que eran diferentes en el tiempo. Describió cómo se les atribuía la culpa a los niños afectados por haber participado en un pecado según las reglas de los testigos de Jehová. Revictimizan. Ellos son los culpables porque se dejaron tocar. Díganme, qué perversos. Describió cómo se les atribuía la culpa a los niños afectados por haber participado en un pecado según reglas de los testigos de Jehová. La clasificación de la violencia como pecado, entre comillas pecado, porque eso es delito, protege a los infractores. Por un lado, porque los pecados pueden ser perdonados, pero coloca una carga extraordinaria sobre los afectados, abuso espiritual. En general, la comunidad no implementó medidas efectivas de protección contra nuevos actos, incluso si las personas habían agredido previamente a niños. Udo Obermeier confirma que dentro de la comunidad de testigos de Jehová
El término abuso sexual infantil no se usaba anteriormente en sus regulaciones, ya que la Biblia no lo prohíbe expresamente, a diferencia de, por ejemplo, las relaciones sexuales extramatrimoniales. La violencia sexual contra los niños solo se ha mencionado en los últimos años, y al igual que los actos sexuales extramatrimoniales, la llamada conducta impura se trata como un pecado que puede ser perdonado en caso de arrepentimiento. La pseudobase del argumento es la Biblia, o sea, la base falsa. La prohibición del abuso sexual infantil ni siquiera aparece en él, o sea, en el libro La Biblia. Udo Obermeier. Si desea que los actos de abuso sexual infantil por parte de miembros de los testigos de Jehová se aclaren realmente, deben recurrir a las autoridades estatales, ya que la comunidad solo procesa y aclara todo internamente, explica Obermeier. Obermeier señala que solo los miembros que deseen irse recurrirían a las autoridades seculares de investigación o aplicación de la ley, o sea, a las autoridades que no son eclesiásticas, que no son religiosas. Porque desde el liderazgo de la comunidad se da a entender claramente a los miembros que no se aprueba si las autoridades investigadoras o procesadoras están involucradas. Incluso si el liderazgo a veces finge que cada miembro individual es libre de hacerlo. Ya ven lo hipócrita, lo doble moral. Encubrimiento sistemático. Otro caso, Wilhelm Hartnell también participa en JCRB. De joven trabajó en el servicio misional doméstico para los testigos de Jehová hasta mediados de los 90. Después de formarse como terapeuta del habla, estuvo activo como asesor psicológico y entrenador orientado a soluciones sistémicas en los testigos de Jehová. Él se salió en el 2016. Hartnell había asesorado y entrenado a un gran número de miembros de la comunidad religiosa. En este contexto se enteró de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Hartnell se desempeñó un papel de liderazgo como anciano dentro de la comunidad. Él se retiró por la forma espantosa en que se enfrentó a los conocidos actos de abuso sexual infantil. No quiso ser cómplice, que como el mayor en ese momento ya no quería responder. Actualmente trabaja como entrenador para un proveedor de servicios públicos. Un aplauso a este señor que no se hizo cómplice de esa perversidad. Debido a sus muchos años de trabajo como entrenador de los TJ, en su rol anterior como anciano, Hartnell puede confirmar que ha habido numerosos casos de abuso sexual infantil en la comunidad y también que las estructuras lo permiten. Similar a la iglesia protestante o católica, donde las clases de confirmación o comunión son una de las estructuras ocasionales, con los testigos de Jehová es el estudio de la Biblia y el servicio de predicación. Estos los ejercen tanto los ancianos como todos los creyentes de la comunidad y generalmente se realizan a solas con el niño o el joven, incluso con personas conocidas por los ancianos como perpetradores de abuso sexual infantil. También habla del hecho de que estos no son casos aislados, sino que existió un sistema de encubrimiento dentro de los testigos de Jehová. Hoy Hartnell lamenta profundamente que solo después de muchos años se dio cuenta de que el encubrimiento selectivo era sistemático y que en principio no se creía a los niños y jóvenes afectados. Me tomó 10 años ver a través del patrón, y el patrón era que supuestamente se trataba de casos aislados y que los afectados se les prohibía constantemente mantener la boca abierta. Es el patrón típico en todos los países. Wilhelm Hartnell. Regla de los dos testigos. Bueno, ya sabemos aquí que ahí le piden si la víctima llega a denunciar, le dicen, ¿tienes 2 testigos que te hayan visto? No, no hay. Ah, pues no hay pecado. Eso es lo que dice ahí, para proteger mi voz.
Si no quieres dejar que el asunto descanse y sigues preguntando. Tanto Udo Obermeier como Wilhelm Hornus criticaron masivamente la regla de los 2 testigos relacionada con el abuso infantil, porque los responsables de la comunidad religiosa la usan a sabiendas de que es un argumento falso para negar y encubrir sistemáticamente la violencia sexual. O sea, sistemáticamente es continuamente, de forma continua. La sociedad Watchtower es muy complaciente con la regla de los 2 testigos. O sea, que está de acuerdo de manera premeditada cuando se trata de abuso infantil. Dado que el niño no suele tener 2 testigos, la investigación finaliza de inmediato. Y creo que eso es extremadamente pérfido, o sea, traidor en este punto. La palabra pérfido o perfidia significa traición. Y esa es una práctica estándar, muy común. Wilhelm Hornus. Pero esta noticia es muy larga. Necesidad de acción política y ofertas de la comisión. ¿Qué es lo que yo les he dicho, verdad? Que necesitamos que nuestras voces sean llevadas ante los gobiernos. Miren, los 3 testigos se ven en la necesidad de acción política en varios lugares para proteger mejor a los niños de la comunidad religiosa. Se mencionó la modificación del artículo 140 de la ley fundamental, que antepone los derechos de las comunidades religiosas a la protección de los derechos básicos de los afectados. Ya entienden por qué en las naciones desarrolladas es donde se dan mayormente, se inician estos movimientos, esas leyes que frenan un poquito siquiera a estas organizaciones. Miren que ya existe una ley que por lo menos las frena. Entonces, cuando las frena, persecución, 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 el cachudo y los apóstatas están contra nosotros. Pero no, gracias a estas personas, a las voces que se acercan a las autoridades, es que se logran estas leyes. Se requieren más derechos estatales y de intervención, y la legislatura debe crear acceso a los archivos de los testigos de Jehová por ley, para que otras víctimas y testigos contemporáneos informen a la comisión de procesamiento e informen sobre sus experiencias. Se necesitan ofertas de bajo umbral. Concéntrese en los testigos de Jehová. La comisión quisiera averiguar qué condiciones han hecho posible el abuso sexual infantil entre los testigos de Jehová en el pasado y qué estructura impiden que sean aclarados estos hechos. Por eso son importantes que las historias de estos afectados y los contemporáneos en el pasado también revisten importancia para que estos casos sean denunciados y se tomen acciones si se hayan hecho estas leyes. Tienen la oportunidad como personas de otras áreas de comunicarse con la comisión en una audiencia confidencial o como un informe escrito. Tienen esa oportunidad en Alemania gracias al trabajo de estas personas que abandonaron esta organización perversa, disfrazada de religión, y han hecho una labor que ha llegado hasta las autoridades. Porque solo denunciando bla, 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 aquí a través de una pantalla, no llegamos, no hacemos mucho. Porque así como salen de la organización, así entran, porque siempre va a haber personas en estado vulnerable. No me cansaré de repetirlo. Tenemos que hacer siempre un llamado a la acción, denunciando los hechos, sacando datos, hechos de nuestra comunidad, como yo que he estado sacando el caso del anciano perverso de la congregación a la que asistía, que aquí parece buena cosa, el viejo Papito Abdala le decían en otras congregaciones, pero no sabían que el viejo le agarraba fajazo y con un chilillo eléctrico, con un alambre eléctrico,
castigaba a los niños a quienes les daba estudio. Eso no lo sabe la gente, entonces tenemos que denunciar esos abusos. El caso del abusador de la niña y la comunidad religiosa no lo hace saber a todos sus miembros para que cuiden a sus niños. Tenemos que denunciar esos hechos, como la anciana abandonada, la cuida su hija expulsada, y la congregación que es cierto que la responsabilidad de cuidar a un enfermo es de la familia, pero y la comunidad religiosa a la que ella perteneció, y el dinero que esta anciana disparó por muchos años, los comités de socorro que tiene esta organización para ayudar cuando hay casos de necesidad. Y aquí sale una información general sobre la comunidad de testigos de Jehová y cómo afrontan el abuso sexual. Bueno, ya se lo habla sobre lo mismo, ¿verdad? Que es el cuerpo gobernante quienes lideran espiritualmente a los testigos de Jehová, pero el mentiroso Geoffrey Jackson dice que no, es presuntuoso decir de que el Espíritu Santo nos dirige, tenemos comunicación con el Espíritu Santo, no, seríamos muy presumidos nosotros. Dicen que ellos se basan sobre la Biblia, su propia Biblia, traducción del Nuevo Mundo, y que ellos son guiados por Dios. Estoy resumiendo el párrafo. Se congregan en asambleas dirigidas por ancianos y solo hombres pueden ejercer esa función, un patriarcado religioso. Es una religión laica sin sacerdote. Todos los creyentes son heraldos, son ángeles, porque anuncian el reino de Dios. Deben reclutar nuevos miembros. En Alemania hay alrededor de 150,000 miembros. Esto es del 2020, diciembre del 2020. Con lo que se llevó la COVID debe haber menos, pero antes ellos enseñaban, en tiempos de crisis, la organización crece, Jehová la hace crecer, porque la obra es de Jehová. Si no fuera de Jehová, esta obra no crecería, ya hubiera desaparecido. Pero qué raro que con esta enfermedad del cachudo, este virus que envió el cachudo, porque todas las enfermedades se vienen por el pecado, y el pecado se originó del cachudo. Qué raro que con esto la organización en vez de no ha crecido, más bien mantiene la cifra, y los muertos murieron y salieron. Bueno, así es eso, son ellos así, muy simpáticos, ¿verdad? Bueno, y se conocen los comportamientos. También hay una parte de culpa de la sociedad, porque se conocen los comportamientos típicos hacia la deserción escolar, exclusión de la comunidad, la política de la expulsión, que para muchos miembros constituye todo el entorno familiar y social para los que crecieron dentro de esa perversa organización. Cargo de difamación, como el caso mío, que yo dejé la organización, no es que cometí ningún pecado ni ningún delito, y muchas otras personas que al haber descubierto todas las chanchadas, ¿verdad? Pasó un periodo de tiempo y llegamos a tomar la decisión de irnos. El ostracismo social. Al no tener con quién hablar, su estructura social se cayó, ostracismo social. La sede europea Bethel se encuentra en Centertown. Bueno, que su atalaya y despertar son las revistas religiosas de los testigos de Jehová. ¿Y cómo tratan el abuso sexual? Como un pecado y no como un delito, que ya lo hemos leído, y con su atalaya del año 2019. ¿Qué quiero que vean en esto? Leí en el programa anterior un caso de otro país, ¿verdad? Y ahora este caso de Alemania, el caso de Países Bajos, lo que era antes Holanda, Netherlands en inglés, o neerlandeses en español. Y este caso de Alemania, ¿verdad? Estos informes de Alemania tienen el mismo patrón de conducta en todos los países.
Y todo lo que decimos, todos los activistas es lo mismo porque hemos estado allí, porque esta organización está muy bien organizada. En eso sí, les rindo el chavo, como decimos nosotros. Está muy bien organizado para realizar el mal. Todo lo que dijo este informe es lo mismo que dice el otro. Sus reglas y todo eso. Entonces, algo que hizo diferente esta historia de la anterior, esta historia real, es de que estos dos ancianos no se quedaron en silencio, ¿verdad? Sino que tomaron acciones y llegaron hasta las leyes. Y está la señora Bárbara Cojo, que se dedicó a ayudar a otras personas. Eso es muy bueno y eso es lo que yo quisiera que lográramos nosotros. Leyes, leyes y basta de bla, bla. Bueno, basta de bla, bla. Juanacha Scalpa, hasta volvernos a encontrar.